Bienvenida a un día más aquí en la Minga de los jueves, un espacio de conversación hecho por y para la comunidad liceana con el fin de compartir, aprender y escucharnos. El día de hoy tenemos a una invitada especial del mundo de las artes musicales llamada Magdalena Matei, cuya presentación estará a cargo de mi compañero Joaquín Villa. Así que adelante, Joaquín. Muchas gracias, Muriel. Bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar a nuestra invitada de la Minga de los Jueves, Magdalena Matei. Mi nombre es Joaquín Villa, del cuarto B. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre ella. Nacida el 28 de septiembre de 1971 en Santiago, siendo la menor de 11 hermanos y siendo criada en la mixtura musical de su casa. Ella es una cantante y compositora chilena que ha explorado una buena cantidad de géneros musicales, tales como el folclore, la trova, el pop, el jazz, la balada y otros cuantos, influenciada principalmente por su madre, Alicia Correa, también una cantautora de música folclórica y popular. En algunas entrevistas, Magdalena Matei se define a sí misma como una pésima alumna, porque en ciertos momentos estaba bloqueada. Era muy tímida y su mejor imagen de infancia eran las vacaciones de verano, los juegos con sus hermanos y recuerdos como el elástico de billetes para sujetar los calcetines. Magdalena Matei estudió y se tituló de la Escuela de Artes Popular SCD, que es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Su primer festival fue el de Molina, para luego grabar algunas canciones, participar también en el Festival de Olmué y también participar en el Festival de Viña del Mar, donde ganó, donde ganó el premio a categoría folclórica y recibió la gaviota de plata y oro. A consecuencia de esto, obtuvo su primer contrato discográfico, que fue producido por Alberto Plaza. Obtuvo de igual manera el premio a Mejor Músico Extranjero en el Festival de Santa Rosa, Brasil, y en el año 2003 participó en el Festival del Guasú del Muelle. Ha colaborado con algunos artistas, entre ellos los que más llamaron mi atención fueron las colaboraciones con Elizabeth Morris, con quien tocó la canción El Surco, y Celia Fonseca, con quien escribió el álbum Universo, que es un álbum de 10 canciones, la cual mezcla canciones en español y canciones en portugués. Magdalena Matei es una mujer maravillosa y hermosa, es feminista, le carga la mentira y a veces es insegura. Destaca su buen humor y ha sobrepasado momentos difíciles de salud que la han fortalecido, y fue capaz de ver en la enfermedad una oportunidad. Hoy en día, a causa de la pandemia, al igual que a muchos de nosotros nos ha tocado quedarnos en nuestros hogares, y es por lo mismo que en internet podemos encontrar algunos conciertos online tocados por ella, precisamente. Ahora, sin nada más que agregar, los voy a dejar con Magdalena Matei. Muchas gracias, Joaquín. Ahora le doy la palabra a Magdalena. Estamos muy emocionados por escuchar acerca de ti. No sé si nos puedes contar sobre tu vida, tu carrera o lo que quieras en realidad. Bueno, muchas gracias primero y decir que yo también me encuentro sumamente sorprendida por lo que acabo de escuchar. No es lo que normalmente uno espera. Siempre en general en las entrevistas son citas que están escritas de una manera, pero aquí ya fue algo que me sorprendió, como los elásticos en los calcetines, que realmente me retratas muy bien. Has hecho una profundización muy interesante, que me hace mucho sentido y que todo lo que dices es absolutamente cierto, y de lo cual me siento muy orgullosa también. Eh, yo creo que es tan importante hacer consciente esa historia, eso que somos, para poder traducirlo al arte. Yo me defino como una hacedora de canciones. eh, Efectivamente no soy una gran estudiosa tal vez como de las materias o de la investigación, tan fielmente a, por ejemplo, lo que son los ritmos latinoamericanos, pero sí soy una
interesada y una gran estudiosa de la observación, de las experiencias de vida. Eso sí que me mueve mucho. Y eso es lo que me termina motivando para escribir canciones y para comunicar a través de las canciones. Em, Crecí efectivamente en una familia grande en donde la música cumplía un rol muy importante, en donde fue un lugar de contención para nosotros en un periodo de nuestro contexto histórico difícil, en tiempos de dictadura, en donde había mucho temor. Yo crecí también con ese temor. De ahí también viene mucho la inseguridad, ¿no? De la cual tú hablabas, que eternamente me ronda siempre. Es como entre la inseguridad y la duda, que también eso es fantástico porque la duda siempre moviliza, como dice una gran amiga. Pero la música fue para mí una herramienta, quizás en algún momento un arma, pero luego se convirtió en una herramienta. Hoy día para mí es una gran herramienta como para poder comunicarme, para poder contenerme y contener también. Y esos veranos de los cuales yo hablo eran veranos con mates, con braseros, con cuentos de mis tíos, con cuentos que no estaban escritos en ninguna parte, sino que tenían que ver con la tradición oral del campo. Mi madre era de la sexta región, entonces era un mundo que nos invitaba a la imaginación y que también nos sostenía, ¿no? En momentos difíciles. Entonces, ese imaginario también fue fundamental para poder integrar elementos en las realidades que se van construyendo en las canciones. Eso puedo contar por ahora. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, pueden dejar sus preguntas en el chat. Aquí ya la profe Paula pidió la palabra ya. Así que adelante. Hola Magdalena. Hola. Quería preguntarte así como a la mujer, a la Magdalena, a la María Magdalena, digamos. Ujú. En este proceso como tanto de vida y musical, ¿cómo ha sido para ti o cuál es tu percepción de, de este como revolución, entre comillas, como de las mujeres, tanto en lo musical, yo creo que en la voz, porque de repente cuesta, yo he visto algunas de tus entrevistas y algunas presentaciones online últimamente, y también antiguas, así como este tema de poder juntarse con otro artista, por ejemplo, recuerdo algunas que me gustaron con la Chinganera, ¿cierto? Con distintos estilos también musicales. Me gustaría saber ahí cuál es tu percepción tanto en ese campo de la música que uno no es tan asequible para todo el mundo, pero cómo va esta imagen de la mujer, este trabajo como mujer, de la posesión en el espacio, con la calidad, digamos, musical y vocal maravillosa que tú tienes. Ujú. Es difícil, es súper difícil porque yo crecí en una sociedad muy machista, de alguna manera. Y bueno, yo creo que eso es súper antiguo también, ¿no? Hablando como en la humanidad. Eh, y los cambios, si bien me parecen súper interesantes, me parecen tremendamente valientes, yo quiero ser súper honesta, también tengo muchos temores, siento muchos temores de atreverme a ser en toda mi dimensión de mujer. Eh, sí, tengo claro cuáles son mis dificultades y tengo quizás esa valentía como de ir enfrentándolas. Eh, me ha maravillado igual la juventud hoy día, con la fuerza y con el soltar tantos prejuicios y como también, sobre todo, como me genera como la esperanza de un cambio. Definitivamente creo que las nuevas generaciones han traído algo, vienen más despojados, vienen más limpios. Siento que hay una limpieza que a mí me provoca movilidad, me provoca admiración y al mismo tiempo me moviliza para yo también entonces aprovechar este impulso de poder dar mi opinión sin miedo, por ejemplo, eh, y de sentirme mujer en toda mi dimensión y de ir comprendiendo
cómo es nuestro diálogo en relación a los géneros, ¿no? No sentir en ningún caso superioridad, sino que simplemente que al ser diferentes de distintos géneros, lo mejor que nos puede ocurrir es que nos podemos potenciar, en donde nuestras miradas pueden ser sumamente interesantes como para llegar a generar cambios, a trabajar en conjunto. eh, pero sobre todo, claro, protegiendo nuestras vulnerabilidades, protegiendo nuestros límites, que a veces uno no los ve porque hay un funcionamiento que está muy instalado y que yo misma cometo errores, de repente no me doy cuenta y después digo, chuta, me equivoco muchas veces, pero yo creo que tiene que ver también con el aprender algo nuevo, desaprender lo antiguo y aprender continuamente, como para poder ir transformando finalmente eh, esta maravillosa situación, digamos, de cómo las mujeres están queriendo mostrar su belleza, mostrar nosotras, ¿no? Como esa luz que tenemos, de la cantidad de cosas de las que somos capaces también, y sobre todo de que nosotras mismas nos veamos, ¿no? Necesitamos hoy día que la sociedad nos vea porque hemos sido invisibilizadas, pero para eso primero nosotras tenemos que vernos nosotras mismas. Y yo creo que eso ha llegado para quedarse. Yo creo que hemos avanzado bastante. Muchas gracias. Agradecer a Valentina Calvetti por traducir esta conversación a lengua de señas. Y ahora cedo la palabra al profesor Miguel. Hola, buenas tardes. Hola, Magdalena. Hola. Eh, yo había escuchado tu voz y, y tenía algunas imágenes, ¿ya? Y me sonabas como, no sé si fue en Valparaíso, yo soy de Valparaíso, y después acá te busqué hace una semana atrás y, y te vi caminando con una gigante guitarra en tu espalda, subiendo una calle de Valparaíso. eh, Y me pareció además como tan cercano el lugar, porque yo también evitaba esas calles. De ahí me puse a escuchar algunas otras cosas tuyas y encontré el trabajo que hicieron con dos remix. Ya, por ejemplo, en una de ellas en La Consentida. El trabajo en sí, ese trabajo, el completo, me parece genial a mí. Y respecto de ese grupo de personas, quería preguntarte, eh, es, yo no sé si es la norma entre los músicos el compartir espacios y el compartir y el hacer trabajo colaborativo. Yo no sé si es la norma, pero lo que más destaco de los artistas, de los músicos, es justamente el trabajo colaborativo. Y que es una dimensión que yo no veo en las demás disciplinas, no lo veo en la pintura, no lo veo en mi profesión a veces, que también es como debiéramos tender a hacer trabajo colaborativo, no lo vemos, no lo veo yo en mi profesión. Sin embargo, con los músicos lo veo. Eh, cómo surge ese trabajo colaborativo con Durremix? ¿Qué tanto enriquece el trabajo colaborativo entre los músicos? Por ahí es como una consulta y no sé, es como agradecer ese trabajo y la creación que hacen juntos, que me pareció hermosísima. Mm. Bueno, ese trabajo fue hace harto tiempo. Ocurre que de repente llegan esos llamados para preguntar si te gustaría participar de un proyecto. Y ahí uno toma la decisión si quiere o no quiere, si te hace sentido o no. Y en ese caso puntual, a mí me hizo el primer sentido porque el arreglo lo hacía Pedro Melo, que para mí es un gran músico,
que yo respeto muchísimo, y también porque esa canción también me genera un gran respeto y también me hace sentir como o recordar ese vínculo que yo tengo también con la raíz, ¿no? Eh, Me hizo sentido trabajar con Pascuala y la Vaca, que es de una generación más joven, que es una mujer que tiene mucha energía y de la cual también aprendo mucho. Yo creo que aquí lo interesante del trabajo colaborativo es la humildad, eh, la felicidad de poder compartir con un otro, el privilegio, la posibilidad de aprender y también la generosidad de entregar, ¿no? Eh, en realidad se viven muchísimas posibilidades. Entonces, el poder escuchar el arreglo de Pedro, y yo digo, qué privilegio, qué lindo que me hayan llamado, qué rico poder cantar con este arreglo, qué lindo poder cantar con la Pascuala. Y también, por otro lado, voy a seguir siendo sincera, también vienen las inseguridades porque también uno trata de cuidar un espacio. Y te lo digo porque somos un país pequeño en donde cada uno intenta como resguardar esas oportunidades. Entonces vienen las inseguridades, ¿lo iré a hacer bien? A lo mejor ella va a cantar mejor que yo. Son cosas que pasan por la mente traidora. eh, Estoy siendo súper honesta, pero me interesa compartirlo porque yo creo que a todos nos pasa como seres humanos. Yo creo que son situaciones naturales, pero que finalmente es tan lindo cuando uno pasa esa valla y ve en el otro un espejo también, ¿no? Uno se ve en el otro. Entonces finalmente gana la belleza de haber hecho una colaboración. Em, y yo en ese sentido también he aprendido mucho desde el mundo del teatro. El teatro es una manera de trabajar colectiva muy interesante, en donde todos cumplen un rol relevante, desde el vestuarista hasta el actor, en donde ellos trabajan de manera conjunta, en donde también hacen un trabajo de investigación interesante antes de hacer un guión o de cómo van a hacer el montaje. Tienen entrevistas con psicólogos, con psiquiatras, con astrólogos, y yo me hago esa misma pregunta y digo, qué lindo sería que además de hacer estos trabajos de colaboración, también tengamos encuentros con otros mundos como para poder enriquecer, por ejemplo, la poesía, para poder enriquecer las melodías. Yo creo que hay tanto por hacer, pero en resumen, eh, para mí el trabajo de colaboración, en ese caso puntual, fue precioso, fue súper lindo y cada vez que lo escucho, que en general no escucho mucho lo que hago, pero cada vez que lo veo, me siento feliz de haberlo hecho. Fue un hermoso trabajo, gracias. De nada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. No sé quién la va a leer. A ver. A ver, Miguel, si quieres porque Hola. es curioso, pero en el chat estaba preguntando Katy, que está sin micrófono, colega nuestra, y yo tenía una pregunta muy similar a la de ella, así que espero interpretar también a Katy. Resulta que yo te conocí, Magdalena, porque tú eres como la cantante preferida de Paula. Paula es mi compañera, quien te hizo una pregunta hace un rato, Ujú. y yo te escuchaba de vez en cuando. Y un día estaba solo en mi casa y escuché Si el alma se queda, ¿por qué no te apareces? Y quedé en shock porque mi papá había muerto hace poco y significó llorar un largo rato. Y después me quedé pensando en de dónde salen estas canciones, cuánto de inspiración hay, cuánto de trabajo hay detrás de ellas, y eso, de dónde está, de dónde viene la historia, Mm. particularmente de esa canción. Sí, primero responderte como de dónde
nacen las canciones, para mí siempre ha sido un misterio. Sin embargo, hay elementos que ayudan como a construirlas, que tienen que ver con lo que decía en un principio, que es con la historia, ¿no? Dónde uno nace, con quién uno vive, qué educación uno recibe también, cuál es el contexto social, político. eh, Todo eso tiene mucho que ver en cómo después uno va a construir una canción, ¿no? Por lo menos para mí. Em, Puntualmente esa canción fue porque falleció la hija de mi hermana mayor, de 12 años, fue atropellada, y yo tenía unos 24 años más o menos. Yo había tenido mucha relación con la muerte anteriormente porque como la familia es grande, claro, mueren los tíos, mueren los abuelos, eh, pero esta fue una muerte para mí inexplicable porque era una niña de 12 años y era muy cercana porque además vivía con nosotros. Entonces fue sumamente fuerte y, y la canción fue un lugar justamente de contención en donde me pude preguntar, pude tratar de empezar a entender recién o de atreverme quizás a hablar un poco con la muerte, ¿no? Eh, Fue muy liberador escribirlo, fue muy misterioso para mí también, eh, porque no te puedo decir que estuve un mes haciendo esa canción a lo mejor estuve un buen rato procesando el duelo, pero la canción en general salen bastante rápidas porque uno se conecta con algo muy profundo. Es un instante de conexión en donde hay un algo superior que dicta. Quizás las palabras están ahí, uno las tiene porque la escuchó en alguna parte, porque la leyó en algún libro, pero incluso hay palabras que vienen en las canciones que uno no las usa en el día a día. Palabras que yo tengo en las canciones que yo digo, no tengo idea de dónde las saqué. Seguramente se la escuché a alguien, pero a mí en esa canción, en este contexto, me hizo sentido. Em, y lo interesante de esa canción, que para mí fue un punto de partida para generar un cambio en la visión o mi relación con la muerte. En general, en todos los discos, yo tengo una canción que habla de la muerte, siempre, pero ha ido variando mi relación con ella y me he ido como acercando también, porque la vida y la muerte es algo que es sumamente inseparable, ¿no? Y empecé desde un lugar muy triste y he terminado en un lugar como entendiéndolo como una ritualidad, pero desde un lugar ya más casi como juguetón o como em, quizás más tranquila, no lo sé. Pero ha sido bien interesante ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ágata tiene una pregunta. Hola, Hola. eh, te quería preguntar sobre la canción de Bartolo. A mí, a mi hermana, a mi mamá nos gusta mucho, la bailamos, la cantamos, nos gusta. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de esa canción? ¿El ritmo o la percusión o la letra? No sé. Eso. Muy bien. Lo que más me gusta de esa canción es a dónde me lleva. Me lleva a cuando yo era muy niña, quizás tenía tu edad. ¿Qué edad tienes? 9. 9. Perfectamente. Mi madre estaba costureando, tenía su máquina de coser, y yo me instalaba en la tarde con ella. Me gustaba mucho estar con mi mamá. Y ella mientras cosía cantaba o decía rimas. Y esta rima, que es Bartolo, era
hablada, es del folclore colombiano, no tiene, es anónima, y decía: Bartolo tenía una flauta con 2 portillitos solo, y su madre le decía: toca la flauta. Bartolo tenía una flauta con 2 portillitos solo. Y así se repetía una y otra vez como un ostinato, hasta que uno se lo iba aprendiendo. Entonces, esa canción yo la hice justamente porque en los discos trato de alguna manera de ir como dándole una consecuencia y un sentido de continuidad, como dejar un registro de lo que significó ese tiempo para mí. Entonces, por supuesto, era un momento alegre de mi vida, el estar ahí con mi mamá compartiendo esos versos. Por lo tanto, se tenía que traducir en una canción alegre, que le di una melodía y que le puse una segunda estrofa. Y los tambores, claro, tienen toda una alegría, y también algo pasa físicamente, que evidentemente dan ganas de bailar y levanta el espíritu. Gracias. De nada. Muchas gracias. En Muriel, en el chat, Magdalena Bruna dice lo siguiente: más que una pregunta, quiero darte un profundo y sincero agradecimiento, porque has acompañado mi camino desde hace muchos años. He encontrado la metáfora en muchas de tus canciones, que he acomodado a mis realidades. Amo Bartolo, Negrito, Tú me hablaste de amor y tantas más. Un abrazo enorme, colorido y luminoso. Muchísimas gracias. Y me encanta sobre todo lo que dices de llevarla a tu realidad, ¿no? Creo que eso es lo más interesante que puede ocurrir con una canción, que surge desde una realidad, a lo mejor que me ha tocado a mí, desde una experiencia, pero cuando uno la oye o un otro la oye y la lleva a su realidad y le hace sentido, yo creo que con eso ya puedo estar tranquila. Me gusta mucho que eso ocurra. Sí. Muriel, Don Juan. cuando tengas espacio, ¿me puedes ceder? Sí, adelante. Ya, gracias. Muy buenas tardes a todos. Magdalena, gusto de conocerla más cerca que en otras ocasiones. Bueno, mi pregunta es lo siguiente. Valoro demasiado a la gente que trabaja en folclore. Soy de la isla y más del interior, de isla de interior. Nacido y crecido en la isla de Chelín, cerca de Rilán. Desde Rilán, desde Aguantado, se ve Chelín. Por eso, diríamos, la pregunta es desde la valoración que siento por la gente que trabaja en el folclore, por los folcloristas. Y aquí va la pregunta. Cuando alguien de la categoría de usted decide ir al Festival de Viña, ¿tiene que superar prejuicios muy fuertes o no? ¿Por qué lo digo? Porque en ese espacio, a mi parecer, se le falta el respeto al folclore. Abiertamente, desde mi particular punto de vista. Está fuera de contexto, absolutamente. No se le da el valor que se le entrega a un show que viene de afuera. Y realmente, las veces que uno se detiene a ver esa parte, es como sentir dolor, o rabia, ¿ya? No sé, entonces la pregunta es, ¿qué los lleva a ustedes llegar a ese escenario? ¿Tienen que vencer prejuicios, como le decía, vencer fuertes prejuicios?
¿O ven allí, ¿no es cierto?, un espacio en un país pobre que no le da espacios al folclore, una oportunidad para lanzarse y ser conocido? En cambio, hay otros festivales de provincia que sí son muy meritorios, para diferenciarlo con el de Viña. Esa es mi pregunta. Bien interesante su pregunta, y se me vienen muchas reflexiones. En mi caso, cuando yo fui al festival, tanto de Olmué como de Viña, yo era bastante joven, tenía 22 años, con un gran o alto grado de inconsciencia, ¿no? Que uno actúa mucho por impulsividad, en donde también en esa época yo estaba estudiando música y se dio la oportunidad porque un profesor mío no podía ir a un festival y me preguntó si yo lo podía reemplazar y yo lo vi como una oportunidad, ¿no? Sin conocer en absoluto qué se vivía en los festivales. No tenía idea. Por lo tanto, yo dije, sí, voy, obvio. Em, ¿Qué pasa? Que eh, por un lado, es cierto lo que usted dice, eh, pero esa reflexión que usted hace es mucho más profunda porque en Chile se respeta muy poco al ser humano en su esencia. Se respeta muy poco a la vejez. No se sabe lo que estamos perdiendo por no conocer nuestra identidad, por no reconocernos. Entonces, se vive como en un inicio, el tema de la competitividad, por ejemplo, para mí era algo que yo no conocía y se me hizo complicado, porque yo dije, yo hago música porque quiero comunicar a través de la música, pero no quiero competir. Y aquí me están de alguna manera obligando a competir. Ahí ya surge como una parte, empieza a nacer algo como negativo en uno, si uno no sabe entender lo que es una competencia, ¿no? Pero por otro lado, también se conoce un mundo eh, que uno no sabía que existía. Conoce a los folcloristas, pero a los folcloristas que son folcloristas. Porque yo nací en la ciudad, es cierto, mi madre es cantora, hace tonadas, pero, pero yo nací en la ciudad, tengo una conexión. Entonces, el ir al festival me permitía conocer a, a seres humanos y a cantores, a tocadores extraordinarios. Entonces, lo que no se vivía en el escenario, se vivía donde alojábamos, por ejemplo, para poder ser parte del festival. Entonces, como todo en la vida, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Yo no volvería al festival hoy día, por ejemplo, por lo que usted dice, porque hoy día no tiene ningún sentido. Y porque me pasa otra cosa, que es una pregunta que yo siempre me hago. Yo nací y me crié cantando en la casa. Para mí cantar era un acto natural, era un acto de estar con el mate y el brasero, y de repente esto se me convirtió en una profesión y yo llevé todo eso a un escenario. Y ese cambio es muy fuerte. Entonces, me cuesta a mí, por ejemplo, eh, escuchar al folclore en un escenario que es distinto cuando usted lo escucha en su propia tierra, cuando lo escucha haciendo un curanto, o cuando lo escucha en su casa, a cuando se ve en un escenario. Para mí ahí hay un cambio porque se convierte más en una representación y pierde algo para mí esencial. Entonces yo siempre estoy en esa lucha. Por eso yo nunca me puse seudónimo, porque yo quiero seguir siendo yo, sea en mi casa o sea en un escenario. Pero es muy difícil porque me ponen un micrófono, porque hay un escenario y hay una distancia que me separa del público. Entonces yo digo, ¿cómo lo hago para seguir siendo yo y poder generar esa cercanía? Pero lo que usted me dice me hace mucho sentido y yo creo que en eso los únicos
que podemos generar esos cambios somos nosotros. ¿Cómo nos hacemos respetar? ¿Cómo validamos quiénes somos? ¿Cómo recuperamos la simpleza? ¿Cómo recuperamos el valor de la historia? Me acuerdo que me tocó en una oportunidad ir a la isla Juan Fernández y una mujer contaba que antes de que llegara la televisión a Juan Fernández, ellas bajaban con sus teteras cuando llegaban los pescadores de vuelta. Pero cuando llegó la televisión y llegaron las teleseries, ellas nunca más bajaron. Y eso generó un cambio súper fuerte. Se generan cambios. Entonces, tenemos un rol muy importante que cumplir y sobre todo de hacer consciente qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos. Eso, por supuesto, tiene sus consecuencias, porque, entre comillas, vamos a hablar de una especie de industria musical, ¿no? Que se habla, que al menos para mí yo no estoy dispuesta como... No es que no quiera hacer industria, pero ¿qué es la industria? Ya ahí me fui en otra, en otra temática, pero es un viaje más solitario, ¿no? Es un viaje más solitario porque significa muchas renuncias. Pero a mí me enorgullece enormemente eh, ser consecuente conmigo. Creo que me hace sentido. Muchas gracias, qué importante y valiosa sus palabras. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a usted por su interesante reflexión. Muchas gracias. Magdalena, hablo por los jóvenes liceanos con el sueño de tener algún futuro, ¿cierto?, en el mundo de la música. Es muy difícil destacarse, poder crecer, es factible hoy en día, ¿cierto? ¿O cuál podría ser el camino a seguir? Cuando tú me dices la palabra destacarse, pienso en qué significa destacarse, porque para mí hay una diferencia entre la fama y el éxito. La fama tiene que ver con el ser mucho más visibles que otros, como resaltar, si tú quieres, eh, con, con ambiciones particulares. Y el éxito tiene que ver con los objetivos que uno se plantea en la vida, sea la profesión que sea, y cumplir esos objetivos. Yo creo que la música en Chile es complejo porque aún no se logra como educar en general de que se trata de un trabajo también. Es una profesión y es un trabajo. Somos trabajadores de la música. Y desde el momento en que tú entiendes que la música es un trabajo, eso significa tener, como te digo, objetivos, estudios, metodología y ojalá generar un equipo de trabajo. Les está tocando igual a los jóvenes, siento yo, un momento difícil porque el mundo digital también es muy complejo. A mí por lo menos me ha costado muchísimo como eh, hacerme como seguir visible desde el mundo digital, porque para mí era de boca en boca, era poner una ficha en la calle, y hoy día es mandar un WhatsApp, subir una foto a Instagram, es subir la música a Spotify, y todo eso es un lenguaje, bueno, que yo me imagino que los jóvenes manejan muy bien, pero lo que sí yo creo, y quizás no soy como el mejor ejemplo, tal vez si alguien quiere ser como, entre comillas, famoso, voy a hablar destacado según como yo lo entiendo. Eh, Ser como lo mejor que yo puedo ser
desde esa profesión que he escogido. Si estamos hablando de la música, pues me voy a preocupar de tener mis estudios, de escuchar. Saber escuchar es súper importante. El silencio en la música es fundamental. Eh, Saber de dónde vengo, profundizar mucho en uno mismo. Uno tiene que aprender a quererse y a conocerse, porque el camino es bastante difícil, es ingrato. Los festivales lo que traen también son muchas frustraciones, cuesta mucho perder. Yo gané una vez, pero perdí muchas veces y se me hacía muy difícil perder, pero es un aprendizaje. Entonces, uno tiene que tener muchas fortalezas eh, y estar como dispuesto, bueno, a la aventura. De alguna manera es una aventura, pero es la aventura de la vida, ¿no? Son decisiones que uno va tomando y es muy lindo atreverse a hacer lo que a uno le gusta a pesar de que a lo mejor no le pueda traer una estabilidad económica, por ejemplo, porque de repente un mes estoy bien y el otro mes no sé cómo voy a estar, porque como no tenemos una regularización como trabajadores, yo voy directamente como cantante, por ejemplo, yo no tengo un trabajo estable. De repente alguien me llama, pero ojalá que yo pudiera tener un productor que me ayudara con eso, porque a lo mejor yo no tengo la capacidad de poder ofrecer lo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, yo creo que hoy día es súper importante para poder destacar desde este lugar que yo creo que estoy entendiendo, eh, cuando uno trabaja desde la comunidad, cuando uno le gusta y se apasiona por lo que hace, evidentemente vas a querer hacerlo lo mejor posible y evidentemente vas a brillar en lo que estás haciendo. Muchas gracias. El profe Daniel está pidiendo la palabra, así que adelante. Ahí sí. Hola Magdalena, un gusto. Hola Daniel. Antes que nada agradecerte por la buena onda en los correos, bueno, y también a Bernie, a Bernardita, ya que fue nuestra conexión ahí. Para los que no saben, Bernardita es una gran amiga, estudiamos en el pedagógico por allá en el 2011 más o menos, y tenemos contacto hasta el día de hoy, ya porque se mantiene como una buena amiga. Magdalena, te quería preguntar cómo ha sido, bueno, ahí el profe Miguel ya lo comentaba, cómo ha sido el proceso colaborativo, pero me interesaría saber, creo que hiciste por ahí una colaboración con Pedro Aznar en una canción que es bellísima, ya Era una rosa, una canción hermosa, y también los últimos trabajos que has hecho con Elizabeth Morris, ya. Por ahí tengo entendido que hicieron un disco, ya un trabajo denominado Tornasol. Ya, no sé si nos podrías contar un poquito más o menos de cómo ha sido ese trabajo con ambos. Con Pedro fue algo más, no tan cercano, si tú quieres, igual eso tuvo que ver con una avenida de él, no recuerdo mucho los años, pero tiene que haber sido antes del 2007, por ahí el 2006, porque ese es del disco Afuera. Vino a tocar acá y yo tuve la oportunidad de telonear su concierto y después, por alguna razón, yo tuve que viajar a Buenos Aires y ahí tuvimos un encuentro y yo le pregunté si quería participar de una canción. Le dejé mariposas y le dejé era una rosa. Y él me dijo encantado, era una rosa. Y después cuando ya yo me vine, él me mandó su bajo y su voz, ahora como son las cosas por internet. Eh, y eso fue todo. No es que tengamos una relación de amistad, ahí hay personas que son más complejas que otras. eh, y en ese sentido yo también he ido aprendiendo y he ido afinando un poco el ojo en
con quién quiero colaborar. Para mí tiene que tener un sentido finalmente, tiene que existir un vínculo, porque cuando se trata como claro, hay personas que uno admira. Ahora, si Caetano Veloso me dice que quiere cantar, yo obviamente que le voy a decir que sí, pero, pero en general yo necesito que haya una conexión emocional con la persona para que tenga sentido esa colaboración. Con Eli tenemos una relación de muchos años. Nosotras estudiamos en la misma escuela. La Eli estudiaba composición y yo estudiaba canto. La Eli llegó más tarde a mi escuela. En un principio ella no era cantante. Dame un segundo, por favor. Por favor. En esta parte tenemos que ir a comerciales. Así que Lo Eres siento, el hogar, el el que me hogar. llena. Ya. Entonces, la Eli en ese entonces ella no cantaba, sino que, bueno, era sumamente tímida también, era como el misterio que pasaba por el patio. Eh, y ella en un principio fue guitarrista, me ayudaba con sus preciosas guitarras, pero era de muy bajo perfil y teníamos una relación muy, muy linda. Y con los años, ella también tuvo un proceso súper lindo que me imagino que en algún momento ella también podrá relatar, pero como yo lo vi, es que ella también comenzó a florecer y empezó a sentir que podía hacer preciosas canciones, que podía cantar y que además tocaba como los dioses. Entonces, de repente, cuando ella empezó a cantar, ya empezamos a hacer algunas cosas juntas, tuvimos un trío con Laura Fuentes, que era el trío Aleña, que cantábamos en un par de boliches acá en Santiago, nos gustaba mucho hacer folclore, eh, y ese periodo fue súper bonito. Y después ya cada una también fue haciendo sus proyectos personales, hasta que hace unos 2 o 3 años como que nos gustó como la idea de reencontrarnos y como de eh, fortalecer la idea de este disco que teníamos pendiente hace mucho rato, porque cantábamos, pero decíamos, sí, deberíamos hacer un disco, pero no lo hacíamos nunca, hasta que ya nos decidimos, hicimos efectivamente el disco Tornasol, hicimos el lado A hace creo que 2 años, y este año terminamos ahora, hace 2 días atrás, el lado B. Y fue bien interesante porque la primera etapa no fue en pandemia, la pudimos hacer de manera presencial. Nos juntábamos para escoger el repertorio, íbamos viendo qué es lo que queríamos cada una, íbamos trabajando a dos guitarras, em, y fue bastante fluido. Y esta segunda manera de trabajar fue online, de pensar y de tener reuniones por Zoom, como la tenemos ahora, de transmitirnos algunas ideas, de mandarnos grabaciones también, de algunas. En general, la Eli es mucho más veloz que yo, como para proponer, por ejemplo. Yo soy más lenta, pero es súper lindo también eh, ver en la otra que también tiene algunas mayores facilidades. O sea, si Eli me manda algo y yo lo encuentro hermoso, fantástico. Aquí es justamente el complemento. ¿Cómo puedo yo complementar? Complemento las segundas voces, por ejemplo. Yo tengo una mayor habilidad para hacer segundas voces, o de repente para proponer un acorde en cierta parte. Eh, nos conocemos bastante bien, nos respetamos mucho, confiamos mucho también, porque yo puedo proponer algo o ella me puede proponer algo que no me gusta y se lo voy a decir, obviamente, con mis argumentos del por qué. Eh, entonces es bonito lo que va pasando, porque se va fortaleciendo un vínculo, porque además tenemos una amistad. Entonces eh, es bonito como finalmente haber logrado terminar este disco y de saber que esto también puede tener, lo podemos, lo podemos cantar, podemos hacer cosas juntas, independiente de que cada una tenga su propio proyecto. Eh,
yo me siento en la vida en general una constante alumna, ¿no? Eh, y aprendo mucho de la Eli. Yo me imagino que a ella también le debe pasar conmigo, que aprende algunas cosas. Eh, yo creo que cuando viene como desde ese respeto y también porque tenemos un lenguaje, creo yo, en común, tenemos eh, intereses que se parecen también, ¿no? De esto de rescatar una identidad, de viajar un poco por el continente latinoamericano, que es tan enriquecedor. Yo creo que eso que corre muy fuerte por nuestras venas y cuando se complementa, eh, es bien potente lo que pasa. Muchas gracias, Magdalena. De nada. Ahora cedo la palabra al profe Fernando. Tengo una pregunta de curiosidad casi de farándula, en realidad casi que tengo que pedir disculpas por la pregunta, pero No importa. supongo, si tú te tuvieses que quedar por esto de pandemia en un lugar en donde solo pudieses escuchar un disco durante 10 días, un disco que no sea tuyo, ¿cuál es el disco? ¿De qué artista? ¡Ay, qué difícil pregunta! Em, quizás te diría que Lonquén de Víctor Jara. Sí, porque, para no volverme loca, porque Víctor Jara siempre me lleva a un lugar que reconozco. Me reconozco en su música, en su lenguaje. eh, Me lleva a las calles de mi infancia, me pone en un contexto que siento también muy actual. em, y me vuelve como el alma al cuerpo de alguna manera, eh, porque siento que hoy día hay tanta información, están ocurriendo tantas cosas de manera simultánea que uno se pierde con facilidad. Y, y hay personas o hay músicas que nos hacen como volver a un equilibrio o a un centro, ¿no? Y yo te diría que ese disco me podría generar esa, de alguna manera, cordura, no sé, mi cable a tierra, eh, o conexión con lo esencial. Muchas gracias, gracias, gracias. Ahora Belén también quiere preguntar algo. Hola, ¿cómo Hola, está Belén. primero? Quería preguntarle, quizás este ya le preguntaron, no estoy segura, que llegué un poquito tarde porque estaba haciendo otra cosa. ¿Cuál fue el puntapié que a usted le dijo que quería estudiar canto? Que quería ir más allá de un hobby a llevar como el canto a algo más profesional. Mm. Yo no sé si hay como ese puntapié que tú dices. De alguna manera yo siento que simplemente se me dieron, la vida se me dio de tal manera que fue así. Primero decirte que yo nunca me atrevía a decir que no. Yo decía que sí a todo. Eh, Cuando se cantaba en mi casa y los tíos pedían que yo cantara, ahí estaba cantando yo. Pero sí, ahora haciendo un poco de memoria, cuando yo tenía que decidir qué estudiar, yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Me gustaba el periodismo, me gustaba la historia, me gustaban los idiomas, me gustaba la música, pero dije, no, yo no voy a estudiar música, pues todos mis hermanos estudiaron música, así que yo no. Tenía como una cierta rebeldía, pero también en el fondo era un temor de no ser capaz porque mis hermanos eran brillantes. Mis hermanos estudiaron música contemporánea, estudiaron música clásica,
y yo, vuelvo a repetir, era súper como volada, muy bloqueada, entonces en el fondo tenía temor de no ser capaz. Pero en ese sentido mi papá fue súper importante, porque él me reforzó mis condiciones, mis capacidades. Siempre me hablaba desde el lugar de su admiración por cómo cantaba, por mis canciones. Yo hacía canciones como desde los 14, después a los 18, otro tipo de canciones. Y yo creo que ese refuerzo que él hacía de una manera muy humilde, sin ningún tipo de cargosidad ni de presión, eh, a mí me hizo como reaccionar. Y dije, bueno, voy a probar. Y ya una vez que entré a estudiar, las cosas se fueron por un canal. Eh, y a pesar de muchas dificultades, había algo y hay algo interno que me hace seguir, que me hace seguir. Y que tiene que ver finalmente con que eh, es, eh, es un lugar que quiero, me gusta lo que hago, me gusta cantar, pero sobre todo me gusta hacer canciones. Igual la pandemia para mí ha sido súper interesante porque me encanta cantar desde la casa, me cuestan a mí, siempre me han costado los escenarios. Yo he sido, entre comillas, feliz de no tener que cantar en escenarios, pero sí eh, echo de menos la presencia, echo de menos a las personas, no por el aplauso, sino que porque ahí se genera una energía que no tiene precio. El yo poder contar una historia, contar una canción, porque para mí las canciones se cuentan, y recibir de vuelta una energía, sea cual sea, yo sé que a las personas algo les está pasando, eso es lo que finalmente a mí me alimenta para seguir donde estoy en este momento. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén, también por la pregunta. Por ahí veo un letrero que dice que cante. Que cante. No sé si nos podría cantar Sí, algo. sí puedo. Tengo la guitarra acá, espera. Me imaginé que esto podía pasar. Yo creo que siempre les piden lo mismo, ¿no? No necesariamente. Ay, ¿se escucha la guitarra o no? Sí, Ok. sí se escucha. Era una rosa la más hermosa y blanca. Era una rosa la más hermosa y blanca. Al que pasaba por ahí se le enamoraba. Al que pasaba por ahí se le enamoraba. Ella entregaba todo el perfume al mar. Ella entregaba todo el perfume al mar. Pétalo a pétalo se iba quedando desnuda. Pétalo a pétalo se iba quedando desnuda. Rosa de amor que sin querer lleva un vestido de espinas, y al que la toca sangra del corazón, y ella marchita. Rosa de amor que sin querer clava en el pecho una herida. Si no es de muerte duele toda una vida.
qué le sirve toda la hermosura? ¿De qué le sirve toda la hermosura? Si el que la vaya a querer pronto la habrá de olvidar. Si el que la vaya a querer pronto la habrá de olvidar. Rosa de amor que sin querer lleva un vestido de espinas y al que la toca sangra del corazón y ella marchita. Rosa de amor que sin querer clava en el pecho una herida. Si no es de muerte duele toda una vida. Hay una rosa en el rosal que ha desangrado dolida. Es la más noble, bella y su corazón late a escondida. Muchas gracias. Fue realmente hermoso tu canto. Como tocas, fue maravilloso. Así que muchas, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por la escucha también. Creo que estamos en la hora de término de nuestro encuentro. Bueno, tal como dice Muriel, yo creo que representa las palabras de las impresiones y las sensaciones de todos los que estamos acá. Así que se agradece muchísimo tu participación. Nos dejó para adentro. Creo que bueno, en algún rato nos encontraremos en la realidad. Espero que acá en Chiloé, espero que probablemente en el colegio. Así que, bueno, creo que es el momento de terminar. Antes que despedirnos, agradezco a Valentina por la lengua de señas, al canal de televisión de Castro Municipio TV, que es quien nos lleva hacia los hogares de Castro. Y bueno, a cada uno y a cada una de las personas que está presente aquí en el conversatorio, y especialmente a ti, Magdalena. Ha sido un encuentro bello, no solo de tus canciones, sino de la humanidad que repartes al conversar con nosotros. Te deseamos una bella semana, un bello año y que todo ande muy bien por tu lado. Así que un abrazo grandote en nombre de cada una de las personas que forman parte de esta comunidad y espero que todo ande muy bien y que nos volvamos a encontrar pronto. Magdalena, fue un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, por tu hermosa voz, por esa dulzura que transmites y por brindarnos este espacio tan ameno. También gracias a Joaquín, nuestro presentador, y a todas las personas que de alguna u otra manera participaron, ya sea preguntando o escuchando. Así que muchas gracias. Los y las esperamos la próxima semana aquí en La Minga el jueves. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias.